Pues ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El Señor los bendiga. Estamos muy contentos en este día que el Señor nos ha traído, martes 4 de julio. Precisamente es el día que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Y muchas familias han estado saliendo, muchas familias están visitando a otros en otros lugares. Muchos también paisanos, ¿verdad? Aprovechan los días feriados para ir a visitar a sus familiares pues al interior de la República Mexicana o a sus países en Centroamérica o en Sudamérica. Y bueno, pues verdaderamente esta es una fiesta nacional, es una bendición de Dios. Es como nuestro 16 de septiembre aquí en México. Bueno, pues para los Estados Unidos es el 4 de julio. Así es que muchísimas felicidades a todos los americanos en este día de la independencia. Y bueno, pues también es un día de festejos, es un día especial, es un día que las familias se reúnen. Es el día de la barbecue, es el día de hacer carne asada, como decimos los mexicanos. Y pues contentos, alegres y sobre todo pues dándole gracias al Señor por poder vivir en un país libre, en un país en donde todavía tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de salir y bueno, pues sobre todo darle gracias a Dios por sus bendiciones y por su gracia y por su amor en nuestras vidas. 4 de julio de 2023. Vamos a empezar en esta tarde con nuestra clase. Y bueno, hemos estado hablando acerca del Evangelio, porque es importante que conozcamos acerca del Evangelio. Y me preguntaron, pastor, ¿pero por qué es importante que nosotros sepamos estas cosas? Bueno, porque somos llamados a predicar la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos dio algo que nosotros siempre lo nombramos de esta manera, la gran comisión, aunque realmente lo que él hizo fue simplemente darnos la dirección a seguir. Esto se lo dijo principalmente a sus discípulos. Él se dirigió directamente a ellos y esta encomienda también la recibimos nosotros como un principio de compartir la palabra de Dios. Allí en el Evangelio de Mateo, acompáñenme por favor al final del Evangelio de Mateo, es en donde el Señor Jesucristo, aquí en el capítulo número 28, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el Señor Jesucristo enviando a sus discípulos, enviándonos también a nosotros a compartir la palabra de Dios. Por eso es importante entender qué es lo que vamos a compartir. De ahí es donde viene la importancia de conocer bien acerca del Evangelio. Hay muchos recursos y muchos libros en la actualidad que nos hablan acerca del Evangelio. Pero nosotros quisimos tomar como guía el libro del Evangelio de Greg Gilbert, de las 9 marcas de una iglesia saludable, porque lo resume de una forma muy sencilla en 4 etapas o en 4 pasos o en 4 formas. Y esto surge de Romanos capítulo 1 al 4, en donde lo primero que nos muestra el apóstol Pablo es al Señor, Dios. Ese es el primero. Él es el número 1. Esa es la primera parte. Dios, el Señor, quien es juez, justo y santo, y obviamente pues aprendimos acerca de Él, acerca de su grandeza, acerca de su bondad, acerca de su misericordia. Él es juez justo, Él es santo. Después aprendimos acerca de el hombre. El hombre es pecador, el hombre ha caído. Después aprendimos acerca de la obra de Cristo, y esto lo hicimos la semana pasada. Aprendimos acerca de qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos tener vida? ¿Cuál es el principio y cuáles son los propósitos por los cuales el Señor Jesús vino a la tierra? Y eso lo aprendimos la semana pasada acerca de la obra de Cristo. Y el día de hoy, finalmente, vamos a terminar con estas 4 partes y vamos a hablar acerca de arrepentimiento y fe, nuestra respuesta al Evangelio. Es que, ¿qué te parece si comenzamos a hablar acerca de la fe y el arrepentimiento? Mucho ya se ha hablado acerca de la fe. De hecho, hoy en día el periódico muy famoso en los Estados Unidos, The New York Times,
presenta una lista de libros que son los libros más importantes en su lectura. Cuando un libro sale en esta lista, como de los 10 libros más leídos por el New York Times, es una lista famosa, es una lista afamada. Pues muchos de estos libros tienen que ver acerca de la fe, pero no la fe cristiana. Estamos hablando de una fe en general, ¿ok? No es la fe cristiana. Estamos hablando de cómo las personas perciben la fe. Cuando tú y yo hablamos de fe, pensamos, porque el Señor Jesucristo así nos lo enseñó, que teníamos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y toda la gente dice, bueno, ¿cómo que como niño? Pues si yo soy un adulto. No, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que un niño siempre va a confiar a donde su padre lo lleve. Un niño siempre va a creer lo mejor de su familia, siempre va a creer lo mejor de su mamá, siempre va a creer lo mejor de su papá. Cuando su papá o su mamá estiran los brazos para levantarlo, el niño inmediatamente les da los brazos porque quiere ser recibido, quiere estar allí, porque se siente seguro, porque sabe que sus padres le van a ayudar y sabe que sus padres le van a hacer sentir bien. Bueno, la verdad es que la palabra de Dios nos habla acerca de la fe en una forma muy distinta a la que habla el mundo. Así es, el mundo normalmente cuando nos habla de fe, nos habla acerca de cree. Tienes que creer en ti, o sea, ten fe en ti. Tienes que creer lo mejor para tu vida. Y entonces como que el concepto de fe ya no es tanto fe, sino que se empieza a distorsionar. Muy probablemente en su sentido más puro, de lo que significa fe, pues obviamente tiene algo que ver una respuesta así, pero en lo que significa la verdadera fe bíblica, la fe cristiana, la fe de Dios, no tiene absolutamente nada que ver esto. Y es que pasajes han sido muy malinterpretados a través del tiempo. Uno de estos pasajes, por ejemplo, se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo, vamos allí a la carta a los Hebreos rápidamente, casi al final del libro de los Hebreos, es el capítulo número 11, en donde el escritor de los Hebreos da una descripción acerca de la fe. Escuchen lo que dice el escritor de los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas personas dicen, oh, mira, es que eso es la fe. Obviamente, ningún texto se escribe en solitario. Los textos tienen un contexto de donde nosotros podemos entender mejor lo que está diciendo el texto. Si nosotros sacamos este solo versículo 1 del capítulo 11 del libro de los Hebreos, pues obviamente tendríamos un concepto acerca de la fe muy distinto al de la fe bíblica. Porque después lo que hace el escritor de los Hebreos es hablarnos acerca de ciertos personajes en el Antiguo Testamento que respondieron en fe hacia el llamado de Dios. Escuchen esto. Porque por ella, versículo número 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo sabemos tú y yo que Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra? Porque la Biblia lo dice, ¿estás de acuerdo? Y esto es algo importante, porque la fe siempre se sostiene de algo. Indudablemente que cuando hablamos acerca de la fe bíblica, esta fe bíblica se va a sostener del Señor. ¿Y por qué hablamos acerca de arrepentimiento y fe? Esa es una gran pregunta, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué entonces la respuesta del hombre va a ser en arrepentimiento y fe? Pues precisamente porque eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Vino a predicar estas cosas. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, el versículo número 15, escuchen lo que dice el texto. El tiempo se ha cumplido. Y este es Jesús predicando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Nuevamente, aquí está. Esto es indudable. Este es el llamado del Señor Jesús. Él está llamando a que
la gente se arrepienta. Este es el mismo llamado que Pedro les hizo allí en Hechos capítulo 2, en el versículo número 38 a los judíos en su primer gran discurso después de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Este es el llamado acerca del arrepentimiento y la fe. Indudablemente que tenemos que tener un buen entendimiento acerca de la fe y acerca del arrepentimiento. Hace un instante les decía que la fe ha sido muy mal entendida, muy mal interpretada y pasajes han sido sacados de contexto con el tiempo hasta que finalmente la gente dice, bueno, es que si yo quiero creer en algo, eso va a suceder. Pues no les importa si esa sea la voluntad de Dios, primeramente. Si yo quiero creer en algo y creo que eso es lo mejor para mi vida, quiero que eso sea verdad. Indudablemente que todos estamos viviendo bajo el control soberano de Dios. Y si Dios no quiere eso que hay en tu corazón, ¿te falla la fe? ¿O no tienes fe suficiente? ¿O eso no es fe? La fe, queridos, la fe bíblica, la fe que encontramos en la palabra de Dios, no es como esa fe que tienen los niños cuando creen que Santa Claus les va a traer sus regalitos. No es ese tipo de fe, queridos, de aquellos que dicen, no, es que mira, esta roca tiene energía. Y no es esta fe de los místicos. No. O como la gente que, cree, ¿verdad?, en hadas, en gnomos, en este tipo de cosas. La fe bíblica es algo que tú y yo tenemos que entender bien, es dependencia. Hay 3 elementos de los cuales nosotros podemos tomar para la fe. Y esto lo definimos con una palabra, con. Conocimiento, creer, confianza. Esas son 3 cosas. Y estos 3 elementos nos van a llevar a una respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es dependencia. Y te voy a decir por qué. Porque la fe no es creer en algo que no se puede comprobar. No. Así es como mucha gente la define. Algo que no puedes comprobar. No. La fe es una confianza sólida, como una roca que está firme, un cimiento bien fundamentado en la promesa y en la verdad de que el Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Esa es la fe. La fe está fundada en la roca que es Cristo. Es decir, que no es una fe loca de creer lo que yo quiero. Creo lo que la palabra del Señor me enseña acerca de la obra de Cristo para mi propia vida. Escucha, regresando nuevamente al libro de los Romanos, en el capítulo número 4, porque hemos estado hablando acerca de estos capítulos durante todo el estudio, pero nota cómo en el versículo número 18 el apóstol Pablo va a hablar acerca de la naturaleza de la fe. Y él está trayendo a discusión, trae al discurso a un personaje del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice el texto ahí en Romanos capítulo 4, versículo número 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estaba plenamente convencido de que también era poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Y es que es bien interesante porque cuando vemos las circunstancias en la vida de Abraham, pues obviamente estamos hablando de un hombre que ya es adulto, ya está grande, tiene una edad considerable, su esposa es estéril, pero Dios le hizo una promesa. Eso cambia todas las cosas. Eso cambia todas las cosas porque
Probablemente tú no te has dado cuenta, pero tú podrías ser un Abraham. Y no estoy hablando en el sentido de que vas a tener hijos o que vas a ser el padre de una gran nación. Estoy hablando en el sentido de que tú puedes estar en la bancarrota espiritual más grande. Tú pudiste haber estado alejado de Dios todo el tiempo, pudiste estar peleando contra Dios todo el tiempo, pudiste estar adorando ídolos en contra de Dios todo el tiempo. Pero cuando Dios dice algo, su palabra es segura. Y cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que vino a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes una oportunidad y esa oportunidad no la ganas, no la ganaste, no luchaste por ella, no la perseguiste. No, esta es una oportunidad que Dios te da. Tu respuesta al Evangelio indica si te apropias o no te apropias de esta bendición. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó lo que Dios dijo y lo hizo sin vacilar. Él rápidamente dijo, Señor, yo voy. Eso lo sabemos por Génesis capítulo número 12, porque sabía que Dios cumplía sus promesas. Después vemos que la fe de Abraham pues no es perfecta, porque pues obviamente tiene un hijo, Ismael, ¿recuerdas? El padre de los árabes. Y obviamente él se arrepiente de su pecado. Y ya una vez que se arrepintió, entonces Abraham dice, bueno, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo le quise hacer de una manera y mira, descompuse todo. Pero ¿cómo tú le quieras hacer, Señor? Depende de ti. Ahora me entrego. Por eso decimos que fe es dependencia. Señor, si tú lo dices, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer porque tú lo dijiste que lo vas a hacer. Y es que, fíjate cómo dice Pablo, que él creyó. Escucha esto, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Y esta es la fe que nos sostiene. Esta es la fe que nos mantiene firmes en el Evangelio y en la palabra de Dios. Creemos a la obra del Señor Jesucristo. Dependemos de aquello que Dios hizo por nosotros para nuestra salvación. Ese es el Evangelio y esto es lo que el Evangelio nos llama a hacer. Poner nuestra fe en Jesús. Creer lo que Él hizo en la cruz. Él resucitó. Él vino, murió, vivió como uno de nosotros, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y sabes una cosa, así como Él cumplió todas las cosas que dijo que iba a hacer, así también Él va a cumplir todas las cosas que Él dijo que en el futuro iba a realizar también. Y esto es más importante aún, porque tenemos promesas increíbles de Dios para nuestras vidas. Por eso, tener fe es muy diferente a cómo la ve el mundo. Fe es dependencia, es confianza. Tenemos conocimiento de lo que hizo Cristo, creemos que lo hizo, confiamos en ello y eso nos lleva ¿a qué? A depender de ello. No tenemos otra cosa en que sostenernos. Es lo único en lo que podemos estar firmes, es lo único en lo que tú y yo podemos mantenernos tomados del Señor Jesús. Ahora, nos hacemos una pregunta. Bueno, si fe es dependencia y me estoy sosteniendo solamente de Cristo, ¿de qué me estoy dependiendo? ¿De qué estoy dependiendo de Cristo? ¿Qué es lo que Él hizo para mi vida? Bueno, es que lo que está sucediendo, me gusta esta parte de Gilbert, que dice que estamos dependiendo de Cristo porque nos interesa el veredicto divino. ¿Qué significa esto? Bueno, tú y yo sabemos que por nuestras propias obras estamos completamente perdidos, estamos separados de Dios. El pecado nos ha separado. El pecado nos aparta y nos hace completamente ajenos al Señor. ¿Estás de acuerdo en ello? Bueno, me da gusto que estés de acuerdo en ello. Así es que si
sin Cristo, ¿cuál sería el veredicto cuando tú llegues delante del Rey de los cielos? ¿Qué dirá Dios de ti? Lo sabemos, culpable. Esa sería la respuesta de Dios. Pero ahora que tenemos a Cristo y creemos en su obra, ¿qué es lo que creemos de Él? Creemos que Él murió y resucitó para darnos vida. Creemos que Él perdonó todos nuestros pecados, llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo que Él llevó nuestros pecados en la cruz, nosotros recibimos su justicia. Aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos. Así es que viene el Señor Jesucristo y Él es el que nos da su justicia y toma nuestro pecado. Esto se conoce como la imputación del pecado. Y queridos, esto es lo grandioso del Evangelio, porque esto es lo que creemos. Ahora, ¿cómo nos ve Dios? Ya no ve nuestras obras, ya no ve lo que nosotros hicimos, ya no ve nuestros pecados. ¿Qué es lo que ve Dios? Dios ve la justicia de su Hijo en nosotros. Ahí es, queridos hermanos, donde la fe en el Señor Jesucristo toma lugar. ¿Por qué? Porque alguien más, el Señor Jesucristo, ha sido un sustituto para nosotros. Él nos sustituyó en la cruz, pero también nos sustituye delante del Padre, porque ahora el Padre puede ver la justicia del Hijo en nuestras vidas. Esta es la imputación de la justicia. Esto es lo que conocemos como una transferencia. Él tomó nuestro pecado, Él nos da nuestra justicia. Ahora podemos confiar en el Señor Jesús para la salvación de nuestras vidas. Estamos unidos a Él. Y este intercambio ha tomado lugar maravillosamente como una gracia de Dios. Así es que todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, toda nuestra iniquidad es imputada, es acreditada a Jesús. Y entonces Él muere debido a eso, en la cruz del Calvario. Al mismo tiempo, la vida perfecta de Cristo, la vida perfecta que Él vivió, es transferida a nosotros y entonces somos declarados justos. Dios nos mira y en vez de ver nuestro pecado, lo que Él ve es la justicia de su Hijo Jesús. Esta es la verdadera fe. Estamos firmes en Cristo Jesús. Esto es lo que el apóstol Pablo describe aquí en el capítulo número 4, regresando aquí a Romanos capítulo 4. Escucha lo que dice el versículo número 5 aquí en Romanos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Escucha lo que dice el verso 7 del capítulo 4 de Romanos. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto solamente lo hizo a través de Cristo Jesús. Él, verso número 5, justifica al impío. Eso es maravilloso, ¿estás de acuerdo? Esta es nuestra fe. Me gusta al profeta Zacarías porque él lo describe de una forma espectacular. Vamos por un instante al profeta Zacarías y al inicio de del libro de Zacarías. Vámonos al capítulo número 3 aquí de Zacarías. En este capítulo número 3, lo que hace el profeta Zacarías es hablarnos acerca de esta imagen de un sumo sacerdote. Escucha lo que dicen los primeros 5 versículos. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Detengamos por un instante para ver esto que está sucediendo aquí. ¿Quién será el ángel de Jehová? ¿Cómo se conocen estas cosas? ¿Por qué decimos esto? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová siempre es Jesús en el Antiguo Testamento. Es una de las maneras
que Dios se presenta a los hombres. Indudablemente que Dios es espíritu, pero Él se puede presentar de diferentes maneras. Una de ellas lo hace así, a través del ángel de Jehová. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Como tú puedes ver, estas vestiduras limpias, estas vestiduras nuevas que recibió el sacerdote Josué, no eran de él. No eran de él, le fueron dadas. Él no hizo nada para obtener esto. Él simplemente recibió este regalo de gracia. La justicia de Josué no le alcanzaba para poder estar bien delante del Señor. Él disfrutaba de la presencia de Dios porque Dios así lo quiso. Él disfrutaba de estas ropas limpias porque Dios así se las dio. ¿Y sabes una cosa? Esto es una realidad también para nuestras vidas como nosotros, como creyentes. Porque nuestra justicia delante de Dios no es nuestra. La recibimos por gracia. Dios miró a su Hijo y a sus pecados. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos pide que recordemos su sacrificio cuando tomamos la Santa Comunión, debemos de tomarnos esto muy en serio. Él dio su vida. Una de sus últimas palabras, cuando aún estaba en la cruz del Calvario, fueron: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto es un momento en toda la historia del universo. No estoy hablando de la historia de la humanidad, estoy hablando de la historia del universo. Aquella historia que ni siquiera tenemos idea que existe, pero que existe. Es donde las tres personas de la Trinidad están unidas siempre, amándose, haciendo cosas juntos. Y entonces el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, por un instante en el universo, por un momento en el cosmos, clama y dice: ¿por qué me has abandonado? El peso del pecado, la oscuridad era tan densa que el Hijo de Dios ve esto y siente. No sabemos si fue una desconexión. Sus palabras nos dicen que se sintió abandonado, que se sintió solo. Y lo que él estaba haciendo era satisfaciendo la ira de su Padre, la ira de Dios, quien estaba castigando los pecados de la humanidad en él. Por eso Jesús puede darnos unas vestiduras nuevas. Por eso Jesús puede darnos vida. Por eso en Jesús tenemos vida. Por eso es a través del Señor Jesucristo que tú y yo podemos vivir vestiduras nuevas, vestiduras limpias, ser llamados hijos de Dios. Eso, queridos, es la fe. Creer en eso, creer en lo que Jesús hizo. Y entonces nos volvemos dependientes de Él para nuestra salvación, su muerte por nuestro pecado, su vida por nuestra justicia. Esto es lo que la palabra del Señor dice. No hay otro camino, no hay otro Salvador. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que hagamos un llamado de atención si estás confiando para tu salvación en cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Aún obras cristianas.
Si tú no estás confiando completamente en el Señor Jesucristo, si tú no estás dependiendo de la obra del Señor Jesucristo para tu salvación, tú no eres salvo. Porque la salvación es solamente por fe. ¿Fe en qué? En la obra de Jesús. Así es que es importante. Ningún esfuerzo moral, ninguna buena obra, nada va a traer algo bueno para nuestras vidas. Solamente la obra de Cristo. Solamente la obra de Cristo. Pero siendo honestos, somos dependientes de nosotros. Queremos hacer las cosas a nuestro modo. Estamos convencidos que nosotros podemos. Y nos ofendemos si alguien dice que no, es que no puedes. Es que sí puedo y me aferro y me aviento. Y hay alguien que dice, no, es que te lo ganaste, no, es que mira, no, es que... Este es un regalo de gracia. No necesitas hacer nada. Cristo lo hizo todo. Tú y yo no contribuimos en nada para recibir esto. No fue nuestra justicia. No fueron nuestras obras. No fue nuestro esfuerzo moral. Nosotros no pagamos por el pecado. Lo hizo Cristo Jesús. Por eso, fe es dependencia. Y es que cuando tú pones a Jesús, entonces renuncias a cualquier otra esperanza. Cuando tú dices, tú, Señor, eres el que moriste por mí, cualquier esperanza queda fuera. No existe. Está completamente lejos. Y eso es maravilloso. No tengo ninguna otra esperanza, solo mi Salvador, Jesús mi Señor, el que dio su vida por mí. Bendito sea su nombre por siempre, el Señor Jesús. Pero el otro lado de la moneda de la fe es indudablemente que el arrepentimiento. Y es que es cierto, fe y arrepentimiento van juntas. Son como una sola moneda, pero este es el otro lado, arrepentimiento. Y ese era el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Lo acabamos de leer en Lucas capítulo 1, versículo número 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe, entonces, queridos, es volverse a Jesús y depender de Él para su salvación. El arrepentimiento es volverse del pecado, odiar el pecado, apartarse de él, decidir fuera, no más, no quiero, no lo deseo, no deseo pecar. Esto es lo que Pedro les dijo, cambien, arrepiéntanse, no pueden seguir siendo los mismos, no pueden seguir actuando igual, ustedes no pueden vivir de la manera que ustedes creen que tienen que vivir. Y es que el arrepentimiento, queridos, no es opcional para la vida cristiana, esto es algo necesario para la vida cristiana. Si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, así como yo, pero no estás dispuesto o todavía no te sientes listo, porque esa es la palabra que utilizan algunas personas, ya lo aceptaste como tu Salvador, pero no lo has aceptado como el Señor de tu vida. Algunas personas dicen, a ver, no hermano, creo que está equivocado, porque la salvación es solamente por la fe. Entonces yo no tengo nada que hacer. Y esto del arrepentimiento y esto del señorío de Cristo me suena a obras. No. La verdad es que así es como la palabra del Señor enseña este proceso. Tú estás viviendo tu vida en el pecado. Estás apartado de Dios. Estás viviendo bajo tus propios mandamientos. Estás viviendo bajo tus propios conceptos. Y entonces vienes a Cristo. Crees en la obra de Cristo. ¿Tú podrías seguir viviendo igual que como estabas viviendo en el pasado, en tu pecado, en tu maldad? ¿O hay un cambio? Si tú sabes que el pecado llevó al Señor Jesús a la cruz del Calvario, ¿otra vez volverías a lo mismo? Es lo que Pablo dice cuando tomamos la Santa Comunión. El que come y bebe indignamente es aquel que no se detiene ante el pecado, es aquel que sigue viviendo igual. ¿Por qué? Porque no quiere que el Señor Jesús
sea el Señor de su vida. Dicen, no, bueno, déjame cambiar algunas cosas y yo voy para allá. No, 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 no. No se puede tener fe en Jesús y ser salvo sin arrepentirse de su pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que saber que hiciste mal. Tienes que saber que tus pecados lo llevaron a la cruz. Tienes que entender que tu maldad fue la que puso al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esto es sumamente importante. Porque si no, tu fe es como la fe que tienes en Santa Claus en diciembre, que esperas el regalo en el arbolito. Tú necesitas a Jesús y necesitas verdaderamente estar arrepentido de lo que hiciste, porque nuestros pecados lo llevaron a la cruz. ¿No te duele? El pecado debe de dolernos en nuestras vidas, hermanos. Amigo que me estás viendo, el pecado lo que hace es que te insensibiliza hasta el punto de que dices, ¿por qué voy a estar mal? Todo el mundo lo hace. Pero se sigue llamando pecado y sigue estando mal, aunque todo el mundo lo haga. Eso no importa. Se han estado llevando a cabo una serie de protestas, aunque ya han escalado a más que una protesta en Francia. La gente ha estado saliendo, dicen que esta es una protesta de pueblos. Al parecer hay varios grupos, los árabes, los africanos, los franceses, los ultranacionalistas, la policía. Pero entonces la gente, mucha de la gente que anda ahí en la calle, no se da cuenta que si ellos se meten a un lugar y se roban las cosas de ese lugar, se roban las cosas de esa tienda, están cometiendo un robo. Y ellos dicen, bueno, es que todos se metieron. Estaba abierto y yo también me metí. Yo no tengo culpa ahí. Claro, sigue siendo un ladrón. No importa que se hayan metido 100 personas más y que nadie les haya dicho nada y que no hubiera una autoridad que los detuviera. Robaron, esa es la realidad. Pero el pecado insensibiliza a tal punto en que dices, ¿por qué va a estar mal si todo el mundo lo hace? Y entonces empieza a normalizar la maldad. Cuando tú verdaderamente sientes pesar por tu pecado, cuando verdaderamente dices, Señor, ¿qué mal he hecho? Mi pecado te llevó a la cruz, estoy arrepentido de mi pecado, no quiero volver a hacerlo. Eso es lo que significa arrepentimiento. No quiero, no deseo volver a hacerlo. Odio esto que te llevó a la cruz, que te hizo esto, Señor Jesús. Pero aquel que todavía no está decidido, el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 6, versículo número 24, que nadie puede servir a dos señores. O aborreces a uno y amas al otro, o estimas a uno y menosprecias al otro. No puedes servir al pecado y a Dios al mismo tiempo. O sirves a uno o sirves al otro. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres del pecado. El arrepentimiento y la fe vienen juntos. Así es. Esto obviamente no significa, porque algunos se confunden y dicen, wow, entonces ya no vamos a pecar. No, sí vas a pecar, porque tenemos esta naturaleza dentro de nosotros mismos. Pero sabes una cosa, ya no te va a causar el gozo, ya no te vas a sentir bien. Ahora vas a querer apartarte de. Vas a buscar la manera de ya no volver otra vez a lo mismo. Vas a buscar la manera de quitar cosas de tu vida. Vas a empezar a aplicar principios bíblicos. Vas a dejar las cosas malas y vas a empezar a hacer las cosas buenas. Porque el arrepentimiento verdadero implica eso, un cambio de vida, una santificación personal.
Y en este tiempo y en este momento, cada uno de los creyentes estamos viviendo de la misma manera. Todos estamos haciendo estas cosas. Vámonos a Efesios 4 rápidamente para recordar nada más los principios de la santificación progresiva. Aquí en Efesios, en el capítulo número 4, versículo 22, escuchen lo que dice la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarnos de esas prácticas pecaminosas, de esas malas mañas. Y entonces dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí hay que meter la palabra de Dios constantemente en nuestras mentes, aprender, memorizar textos, aprender textos, leer las escrituras, meditar en la palabra de Dios. Y luego nota el último paso, verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un cambio de vida. El arrepentimiento trae un cambio de vida. No puedes seguir siendo igual, no puedes seguir caminando igual. Cuando tú tienes puesta tu fe en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibir la vida eterna, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser diferente. No puedes seguir siendo igual. Y es una vida que va a dar fruto, ¿estás de acuerdo? Un fruto que va a ser un fruto agradable para Dios. No para ti, no para el mundo. Un fruto real, un fruto, como dice el texto, un fruto de labios que confiesa su nombre. Bueno, esa es la respuesta del hombre: arrepentimiento y fe. ¿Verdaderamente estás produciendo fruto? Recuerda lo que dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Estás viviendo en estas cosas? El fruto del Espíritu es para todos los creyentes. Y es el resultado de responder en fe y en arrepentimiento a la obra de Cristo en nuestras vidas. Y con eso dejamos por concluido el Evangelio. Dios es santo y justo, el hombre es pecador, la obra de Cristo en la cruz, el Mesías prometido ha venido, la respuesta que nosotros le damos a Jesús, una respuesta de arrepentimiento y fe. Bien, oremos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde vengo delante de tu presencia a pedirte que cada uno, Señor, de los que me está escuchando, cada uno de los que nos está viendo a través de las redes sociales, responda en arrepentimiento y fe al llamado de tu evangelio, a lo que tú has hecho por todos nosotros en la cruz del Calvario. Señor, trae convicción de pecado a sus vidas, que puedan arrepentirse completamente y que puedan venir y hacerte el Señor de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Así como le diste independencia a este país, Estados Unidos, también, Señor, danos la independencia de nuestros pecados y de la maldad por medio de tu obra en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan una linda tarde. Feliz 4 de julio.